¿Cómo estás? Hoy te vengo a presentar un resumen de lo que fueron las etapas de la intervención francesa. Comenzamos. Los integrantes del tercer estado, con la burguesía de frente, exigieron un cambio al voto, dejando de lado el voto tradicional, o sea, por estamento, cambiándolo por el voto individual. Al ser rechazadas sus peticiones, y la monarquía de frente, estos conformaron la Asamblea Nacional, la constituyeron, declarándola verdadera depositora y invitando a algunos estados a unirse a ella. Pues los miembros de la Asamblea Nacional, el 20 de junio de 1789, juraron no separarse hasta dar una constitución a Francia, en el Salón del Juego de Pelota. Después, el 14 de julio del mismo año, fue atacada la Bastilla, fortaleza de que servía de prisión y era un símbolo de la monarquía absolutista. Esto era solamente el principio de la Revolución Francesa. Fue el inicio de todo. Este lugar fue el que dio inicio a la Revolución Francesa. Pronto se propagó a otros lugares como lo son ciudades y zonas rurales, donde se desató la revuelta antiseñorial, mejor conocida como el Gran Miedo. El 4 de agosto del mismo año, la Asamblea Nacional, convertida ya en Asamblea Nacional Constituyente, decretó la abolición de todos los derechos y privilegios feudales. Y el 26 de agosto del mismo año se publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Francia estaba dominada por el rey y sus ministros, quienes conformarían el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo sería elegido por sufragio y censitario. Para el 1791, Luis XVI negociaba una monarquía para terminar con la Revolución Francesa, mientras por otro lado los reyes de Austria y Prusia lanzaban veladas amenazas de intervención. Con todo y eso, la revolución seguía adelante. Tras la convocatoria y celebraciones de las elecciones, la Asamblea Legislativa seguía sus labores, sus sesiones, el 1 de octubre de 1791. Para posteriormente, en 1792, Francia entraría en guerra contra Austria y Prusia, lo que provocó que la caída de mucha caída del ejército francés. Pero tras la caída del ejército francés y analizando mejor la situación, la izquierda jacobina exigió las elecciones por sufragio universal. Después asaltaron el Palacio Nacional de las Tullerías, donde se encontraron documentos que probaban la traición del monarca. Él fue depuesto e encarcelado. Ante la caída de la monarquía siguieron las celebraciones de las elecciones por sufragio universal masculino y la convención nacional. Estas coincidieron con la victoria de las tropas francesas ante los prusianos en Valmy el 20 de septiembre de 1792. El 22 de septiembre la Convención Nacional proclamaba la República, pero esta convención estaba dividida entre dos sectores, entre la ala izquierda y la ala derecha. La ala izquierda estaba dominada por los jacobinos y la derecha por los girondinos. En el proceso de la toma de poder se vio cómo fue la eliminación por guillotina de Luis XVI el 21 de enero de 1793. Para después uno de sus álgidos, o sea, los jacobinos, junto con la ayuda de los sansculotes, proclamaron el poder de la convención el junio de 1793. Esa fue más cerca que nunca del pueblo llano. Fue radicalizada de 1794 a 1790, de 1793 a 1794 por la figura de Robespierre, ya que sus medidas tomaron efecto, porque movilizó a las tropas francesas para detener el paso a la primera rebelión, a la primera coalición.
además de sofocar las rebeliones internas. En 1994 se protagonizó la llamada reacción de Termidor, lo que básicamente fue que la Convención Nacional le retiró todo su apoyo y confianza a Robespierre, quien después fue fusilado, fue guillotinado. Esto desató varios factores. Uno de ellos fue que desató terror blanco en los izquierdistas, mientras que allá en el exterior los generales franceses, entre ellos uno de los que brillaba con luz propia, el general Napoleón, dirigían exitosas campañas que culminaron con la caída de la primera coalición en 1797. El sufragio censitario no impidió que los de la izquierda jacobina y los realistas contaran con una amplia representación en la legislativa. A esta amenaza hubo que sumar que en diciembre de 1798 hubo una segunda coalición europea contra la Francia revolucionaria. La anarquía reinante y la debilidad del régimen inducían a la burguesía a inclinarse inducían a la burguesía y a los principales dirigentes a inclinarse por una solución militar. Finalmente, con ayuda de uno de los directores llamado Emmanuel Joseph Sieyes y otros altos cargos le dieron permiso a Napoleón de encabezar el golpe de estado del 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799. Después de todo esto, finalmente la Revolución Francesa había terminado. El directorio fue sustituido por un nuevo régimen autoritario. El consulado 1799-1804, a cuyo fue investido de amplios poderes como Maximiliano de Habsburgo, que fue elegido como el primer cónsul, como el nuevo primer cónsul. Y pues aquí termina el video. Gracias por ver.